Hola, buenas tardes, que el Señor me los bendiga un montón. De nuevo desde el Arca del Pacto, la iglesia virtual. Una tarde preciosa, llena de bendiciones que vamos a tener. Va a ser de muchísima bendición. Esperamos que en esta tarde, de nuevo, como la mañana, haya sido de tranquilidad y de paz y sobre todo un mensaje lleno de esperanza. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Soy el pastor Miguel Ángel Gavarre y tenemos a nuestro hermano Alberto Lascarro desde Colombia. Esta mañana nos ha presentado un tema muy bonito, el reino de los cielos se ha acercado, y continuamos con la serie que esta tarde va a dar paso también con otro tema precioso. Bien, no sin antes presentar también a los que van a cantar, que es Nani. Hola. Y también Miguel Ángel, que es el que va a tocar la guitarra. Buenas tardes. Que el Señor me los bendiga. Ya veo que se están conectando gente, bienvenidos. Os pido que podáis compartir en vuestros muros, en vuestras redes sociales, que podáis compartir y que pueda llegar a más personas, porque va a ser de muchísima bendición. Así lo creemos que va a ser así. Así que están diciendo que van a mandar el enlace también. Gracias, Antonio de Barcelona. Y bueno, voy a dar paso también que hable un poquitín y ahora oraremos, que hable Alberto y se presente un poquitín. Alberto, mi hermano. Gracias, Miguel Ángel. Muy buenas tardes para todos ustedes, mis amigos de la iglesia virtual del Arca del Pacto. Es un privilegio haber recibido esta invitación para participar con ustedes en esta semana, en esta serie. Y bueno, una vez que terminemos esta semana, nos quedaremos pegaditos del Arca del Pacto para nosotros también ser bendecidos con los oradores que ustedes están invitando en cada oportunidad. Nos alegra estar con ustedes. Dios me los bendiga. Les saludamos desde Colombia. En nombre de mi esposa Alicia, mis hijas Elisa y Laura, que me colaboran en toda la parte tecnológica de poder transmitir a través de este medio. Les deseamos a ustedes ya en España, dentro de poco, ya una feliz semana. Dios me los bendiga. Y bueno, hoy vamos a tener el tema titulado Cuando Dios dijo no. Muy bien, pues vamos a dar paso a la oración. Vamos a tener esa palabra de oración. Necesito que si se me escucha, mis hermanos de Facebook, me hagáis un like o un amén para ver si se nos escucha bien. Y vamos a orar y a comenzar. Oramos. Nuestro Rey, te damos gracias, Señor, por estos momentos que tú nos das, que tú nos regalas, Señor. Gracias por bendecirnos en este sábado precioso, Señor. Tu día especial, Señor, para con tus hijos, Señor. En esta tarde, Señor, te presento tu palabra, Señor, que va a ser puesta, Señor, en manos, en boca de tu hijo Alberto, Señor. Te pido que le des una doble porción del Espíritu Santo, Señor, que pueda transmitirnos palabras de vida, Señor. También te pido por las personas que te van a adorar, que te van a cantar, Señor, bendícemelas. Yo te lo pido, Señor, estos favores, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Alabado Amén. y glorificado sea nuestro Dios. Amén. Pues vamos a escuchar una alabanza de manos de estos jóvenes, así que escucharemos. Vuelvo ante ti decepcionada, pensando en lo que pensarás de mí. He vuelto a caer en el mismo error de ayer. Pensaba que no tenía fuerza y me metí otra vez. Otra vez.
puerta abierta y él entró otra vez. Me robó que yo tenía, de tanto coseché, él resistió lo que quería, sin nada me dejó otra vez. Perdóname, que te prometo intentarlo, no volverlo a hacer. Aunque me cueste mil gigantes, tengo que vencer. Tu fuerza y con tu ayuda, hoy lo lograré. Vuelvo ante ti, voy hablando. Conmigo estaba pensando y otra vez. Hoy vengo con la fuerza para arreglarte y no me canso de trabajar en tu vasija, de restaurar tu altar y de darte a ti la salida. Perdóname, que te prometo intentar. Y sé que me estáis escribiendo todo. ¿Cómo obedece? Ahora, Alberto, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho, se escuchaba entrecortado el sonido tuyo. Sí, ha sido un problema. Os pido disculpas, Ah, pero bueno, espero que se haya solucionado por lo menos. Siento no haberlo podido hacer antes, ¿vale? ya. Espero que ahora se escuche mejor, incluso igual se escucha muchísimo. Voy a intentar bajarlo. Eh, ¿Te gustaría repetir el especial? Alabanza, que no sé si se va a escuchar. Voy a ver el problema.
Ahora se escucha bien. Ahora él no lo escucha porque está conectado. A ver, ¿se me escucha? Ahora se escucha bajito. No te preocupes, Alberto. Ajá. Ahí Hay un está bien. problema y prefiero que salga la predicación y se escuche, porque tenemos un problema de sonido que no sale. Ahora se escucha nítido tu voz. Luego al final haremos otra alabanza y ya está. Muy bien, entonces anunciaremos al final la alabanza. Muy bien, Porque escuché solo el inicio y luego se cortó el sonido. qué pena, qué pena. Pues habiendo ¿Estamos listos? orado y ya hay 40 personas que están conectadas para la honra y la gloria del Señor. Así que, Amén. Alberto, es tu momento. Haznos Bueno, disfrutar. Que el Señor te muy bendiga. bien. Gracias, Pastor Miguel. Muy buenas tardes para todos los amigos que ya están conectados. Dios les bendiga. Nuevamente nos presentamos. Mi nombre es Alberto Lascarro. Soy arquitecto y soy laico. Dios nos ha permitido compartir la palabra de Dios a través de campañas evangelísticas, y un testimonio que quiero compartirles es que como arquitecto hemos trabajado en buenos proyectos, hemos trabajado en proyectos grandes con multinacionales, hemos trabajado en proyectos importantes de la organización adventista. Trabajé en el departamento de construcción, de planificación y construcción de una de las asociaciones acá en Colombia. Sin embargo, como arquitecto en mi profesión, pude trabajar en 6 ciudades de Colombia. Sin embargo, llevando a la palabra de Dios, compartiendo el evangelio, las profecías, Dios nos ha llevado a 17 países. Increíble. Solo soy laico, soy anciano de iglesia, pero nos hemos puesto en las manos de Dios, hemos puesto nuestro talento en las manos de Dios, y Dios es el que ha hecho que personas como el pastor Miguel haya considerado a bien tener en cuenta mi nombre para compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Bueno, Dios nos permitió conocer España. Hace 2 años estuvimos en Madrid, en Zaragoza, predicamos en una iglesia en Torrejón de Ardoz, en Barcelona, Valencia. A ver, estuvimos en el seminario Fe para Hoy, maravilloso, maravillosa experiencia que ustedes hacen cada año allá en la Universidad Adventista, en el Colegio Adventista de España. Bueno, también nos permitió ir a Bélgica a compartir la profecía allá. Estuvimos en Australia, Nueva Zelanda, y bueno, en América del Sur hasta América del Norte. Solamente nos hace falta Canadá, que ya tenemos 2 invitaciones para este año, pero bueno, con la situación de aislamiento y de que las reuniones públicas están ahorita suspendidas, pues no se ha dado esa invitación. Ha sido un privilegio para mí servir al Señor, solamente siendo un instrumento en sus manos para llevar su santa palabra. Hoy vamos a ver el tema que se titula Cuando Dios dijo no. Siempre que Jesús le hicieron preguntas, él nunca se negó a contestarlas. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, Mateo capítulo 13, Jesús está predicando la parábola del sembrador, y al terminar la explicación, en el versículo 9, Mateo 13, 9 dice, el que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. En el versículo 10 dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Como quien dice, oye, ¿por qué no les dices las cosas claramente? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué hablas con ejemplos? Di claramente las cosas. ¿Por qué les hablas por parábolas? Y Jesús le respondió en el 11 y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Les contestó la pregunta. Lo que sucede es que había espías, los sacerdotes
el Sanedrín, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, andaban celosos, tenían envidia porque Jesús le seguía muchísima gente, las multitudes iban tras él, y entonces ellos se comenzaron a preocupar de la influencia que este carpintero de Nazaret estaba teniendo en las multitudes de Israel. Entonces comenzaron a buscar cómo hacemos para detener la obra de este hombre. Hay que buscar algo un pretexto para acusarle. Entonces dijeron, pero si vamos a las reuniones y él nos ve llegar, él no va a decir, no va a hablar abiertamente porque nos ve ahí y no puede hablar mal de nosotros si nos ve ahí sentados. Así que no asistamos nosotros, pero enviaremos espías. Se mezclarán entre la gente como si fueran oyentes asiduos, oyentes interesados en la predicación de Jesús, pero en realidad trabajaban, era buscando qué palabra decía Jesús para tomar esa palabra para acusarlo. Si hablaba mal contra el emperador, si hablaba mal contra el gobierno, si hablaba mal contra el templo o contra los sacerdotes, contra la ley, y decir, vamos a acusarlo, inmediatamente lo podían matar, condenar a muerte. Y sin embargo, pues, entonces Jesús, pues, estas personas cuando regresaban por la tarde a dar su informe al Sanedrín, les decían ellos, ¿qué dijo hoy? Habló contra nosotros, contra el templo, contra el sumo sacerdote. Y entonces ellos le dijeron, no, él contó de un señor que tenía 2 hijos y que el menor le pidió el dinero de la herencia y se fue y la gastó por allá viviendo perdidamente y que luego regresó arrepentido, el papá le hizo una fiesta. Oh. ¿Y qué más habló? No, que un sembrador sembró la semilla y que los pajaritos se la comieron y que la otra los espinos la ahogaron. Ok, ¿qué más habló? No, que un hombre tenía ovejas y que 100 ovejas, entonces una se le perdió y fue a buscar la que se le perdió y cuando la encontró, ajá, ¿qué más? Así que cuando regresaban por las tardes solo contaban historia, que un hombre bajó por el camino de Jericó y lo asaltaron, lo dejaron casi muerto y que un samaritano fue el que lo ayudó. O sea, entonces no había nada en que acusarlo, nada de eso comprometía a Jesús. Entonces Jesús le dice a los apóstoles, ¿por qué ellos le preguntan, Señor, ¿por qué les hablas por parábola? Y él les contestó y les explicó, porque a ustedes les he dado a conocer el misterio. Yo uso estos ejemplos para que ustedes conozcan cómo es el reino de los cielos. Ustedes lo van a conocer los misterios del reino de los cielos, pero ellos no, se refería a los espías, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. No se refería a la gente en sí, era a los espías, que como no eran del grupo, no entendían lo que Jesús hablaba, pero tampoco había allí motivo para acusar. Y mira que en Mateo 13:36, despedida la multitud, dice, la gente ya se fue después de que Jesús predicó muchas cosas, entró Jesús en la casa y se le acercaron sus discípulos. Y aquí le hacen otra pregunta. Señor, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Esa pregunta, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Entonces Jesús les contestó y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la semilla y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Pero los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esta mañana en el culto divino vimos que el reino de Dios es una monarquía. Él es rey. Y el pueblo de Dios, usted y yo, queridos amigos, estaremos viviendo en ese reino hermoso que Jesús nos prometió, que es su reino. Allí resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Así que encontramos que varias veces le hacen a Jesús preguntas y él no tuvo ningún reparo en contestarla. En Mateo 24, Jesús sale del templo y estuvo en la adoración, en la fiesta de ese día, y se va al Monte de los Olivos. En Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras, de hambres, pestes, terremotos,
y se levantará nación contra nación, reino contra reino, y explica todas las señales del tiempo del fin. ¿Qué estamos mirando aquí? Textos de la Biblia donde a Jesús siempre que le hicieron preguntas, él nunca se negó a contestarlas. Pero hoy vamos a ver cuándo Dios dijo no. En Mateo 17, 19 al 21, había un muchacho, un niño que tenía un espíritu de demonio y el espíritu de demonio quería matar a ese niño, matarlo. Lo echaba cuando el niño iba caminando y había una hoguera, un fogón allí, lo empujaba para que cayera en el fuego. O si pasaba cerca del agua, lo empujaba para que cayera al agua y se ahogara. El espíritu de este demonio quería matar al niño. Entonces, en Mateo 17, dice que este hombre desesperado, como sabía que solo Jesús tenía el poder, pues lo trajo a sus discípulos. Ya los discípulos echaban demonios, ¿verdad? Dice que una vez volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿verdad? O sea, decimos el nombre tuyo y los demonios salen enseguida. Entonces los discípulos echaban demonios en el nombre de Jesús. Pero aquí en este episodio, en Mateo 17, dice que este padre de familia trae al niño a los apóstoles para que sacaran al demonio, pero no pudieron sacarlo. Entonces, este hombre, dice el versículo 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, versículo 15, ten misericordia de mi hijo, es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y otras muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Respondiendo Jesús y les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella misma hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, lo llamaron aparte y le dijeron, aquí viene la pregunta. Siempre que Jesús le hacían preguntas, él no se negaba a contestar. Señor, dinos, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué tú sí lo sacaste y nosotros lo intentamos, hicimos círculo de oración, imposición de mano, todo, y no salió? Y decíamos tu nombre y el demonio no salía. Entonces Jesús les dijo, versículo 20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Si tuvieras, ¿qué? Un poquitito de fe como un granito de mostaza. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y los discípulos ni oraban ni ayunaban. Cuando Jesús los invitaba a orar, se quedaban dormidos. Entonces, le preguntaron, ¿por qué no podemos sacarlo nosotros y tú sí? Bueno, dos cosas. Uno, por vuestra falta de fe. Dos, porque este género es distinto a los que ustedes están sacando allá, cuando nomás dicen mi nombre y salen, cuando volvieron los 70, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ok, pero esta vez, este era otro género. Acuérdate que este es el reino de Dios. Los ángeles tienen rangos y jerarquías. En el reino de los cielos están ángeles, serafines, querubines y arcángel. Cuando Satanás invade nuestro mundo con sus legiones de ángeles malos que cayeron con él, que fueron expulsados del cielo en la batalla allá contra el arcángel Miguel, él organizó también esas jerarquías y entonces dice Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra, y ahí mira la jerarquía, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. El reino de Dios tiene organización, tiene rangos y jerarquías. El reino de Dios tiene toda una organización y parte de esa organización cayó en la rebelión y se han organizado aquí en la tierra los ángeles caídos con Lucifer, que se hace llamar el príncipe de este mundo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí Jesús contestó la pregunta. Siempre que le hacían a Jesús preguntas, él contestaba. Cuando los fariseos, los doctores de la ley también le hicieron preguntas, él las contestó. Por ejemplo, le dijeron, maestro, ¿es lícito dar tributo al César? Jesús dijo, me niego a contestar. O nunca Jesús dijo, sin palabras, sin comentario. No, Jesús contestaba. Y le dijo, tenme una moneda. ¿De quién es esta imagen? El César. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Ok. Cuando le preguntaron sobre la ley, él le dijo al doctor de la ley, ¿cuál es el mandamiento? Y el doctor de la ley dijo, son dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, le dijo Jesús al doctor de la ley. Hubo uno que le dijo, bueno, y amar a mi prójimo. ¿Y cuál es mi prójimo? No sé quién es mi prójimo. Jesús le contó lo de la parábola del buen samaritano. Y al final le dijo, pasó el levita, no socorrió al herido. Pasó el sacerdote, no socorrió al herido. Pasó el samaritano, sí socorrió al herido. Lo curó con aceite y con vino. Lo montó en la cabalgadura, vendó sus heridas, lo llevó al mesón, cuidó de él. Y luego tuvo que irse y le dijo al mesonero, te dejo 2 denarios. Cuida de él. Si te gastas más de este dinero, gástalo que cuando yo regrese te lo pagaré. Bueno, mis amigos. Y entonces Jesús le preguntó al hombre, ¿cuál de estos crees tú que obró misericordia? Entonces, como el orgullo judío no le permitió decir el samaritano, dijo el último. El último. Entonces Jesús le dijo, ok, veías tú lo mismo. Siempre Jesús contestaba. Todas las preguntas que le hicieron a Jesús, Jesús las contestó. Pero vamos a ver ahorita cuando Dios dijo no. En el Evangelio, bueno, vamos a verlo en orden, como lo aconseja Lucas. Lucas aconseja que la Biblia la estudiemos en orden. Hay un orden para leer la Biblia. No es el orden Génesis, Éxodo, Levítico, número, es un orden de temas. Hay temas que se necesitan saber para entender otros temas. Una de las cosas que yo entendí desde hace mucho tiempo es que a veces nosotros queremos predicar a las personas el Evangelio en una manera aleatoria, como que, bueno, hoy les voy a hablar del sábado. Hay personas que el primer día hablan del bautismo. No, la gente tiene que saber el bautismo desde el primer día. La gente ni siquiera sabe que está en pecado. No sabe que está en pecado, mucho menos, entonces, ¿por qué necesita bautizarse? A veces le hablamos del sábado, pero no le hemos hablado del Señor del sábado. Entonces, sin conocer a Jesús, queremos que guarden el día de Jesús. Así que hay un orden, y eso lo dijo Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Lucas era médico, y como buen médico era muy estudioso, un hombre con una mente muy brillante, y mira tú cómo escribe Lucas el Evangelio. Dicen los teólogos que Lucas es el evangelio más completo, aunque cada uno de los 4 evangelios enfatiza, direcciona el pensamiento hacia uno de los aspectos, el uno el amor de Dios, el otro la divinidad de Cristo y así. Lo cierto es que Lucas en el capítulo 1, versículo 1 al 4, fíjate tú cómo él enseña, cómo él organizó para poder escribir este evangelio. Dice aquí, Lucas 1:1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. Así que fíjense ustedes el primer elemento para poder entender esto que vamos a estudiar hoy. Poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Así que primero confirma que es verdad. Segundo, ponla en orden. Así que Lucas se preocupó por investigar las cosas, no los comentarios por ahí andan diciendo, no. Las cosas que eran ciertísimas, o sea, fue verdad. Pero él dice, de investigarla, dice, muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Versículo 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos. ¿Tú quieres saber si es verdad? Busca los testigos presenciales. Usted estaba ahí, usted lo vio, usted lo escuchó. No, que a mí me dijeron. No, Lucas dijo, a mí no me sirve ese. Yo voy a buscar Pedro, tú, sí, yo caminé sobre el agua. ¿Y cómo fue eso? No, yo me bajé. Entonces él investigó directamente, ¿verdad? Los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, después de investigar eso, dice Lucas en el versículo 3, me ha parecido también a mí, o sea, Lucas dice, yo también lo voy a hacer, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Fíjate tú, investigar, ¿verdad? Con diligencia, desde el origen, poner las cosas en orden y que sean ciertísimas. Y para saber que son ciertísimas, hay que ir a la fuente directamente. No que por allá andan diciendo que a mí me dijeron, que yo pensaba que no. Entonces dice aquí, versículo 3, investigó con diligencia todas las cosas desde su origen. Escribírtelas por orden. Él investigó, las pone en orden
y luego que verifica que son ciertísimas, que fue a la fuente fidedigna, a los testigos presenciales, entonces ahora él, para contarla, él la tiene que contar en orden. Muchas veces nosotros la investigamos en orden, la entendemos en orden, pero cuando la vamos a transmitir, la transmitimos en desorden. Entonces, primer tema, el milenio. No, ¿cómo se te ocurre explicar el primer tema, el milenio? Ese es el final. Entonces, no, para poder comprender esta semana que vamos a ver profecías, tenemos que comenzar desde el principio. Entonces, aquí está, dice, poner en orden, a mí me pareció también investigar con diligencia, todas las cosas que desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué todo esto? Para que conozcas bien. Una cosa, queridos amigos, es conocer y otra cosa es conocer bien. Hay una escritora cristiana llamada Elena de White, la cual admiro mucho porque todos sus escritos son directamente apoyando textos de la Biblia. Y ella, dice en un texto, dice que la correcta comprensión del asunto del santuario es el fundamento de nuestra fe. Y me llama la atención que la cita dice, no dice la comprensión del tema del santuario es el fundamento de nuestra fe. Ella dice es la correcta comprensión, o sea que hay una manera incorrecta. Entonces hay que tener mucho cuidado con no estar en la manera incorrecta. Una de las cosas que le pasó a Guillermo Miller fue hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. 2300 tardes. Sacó las cuentas, pum, 1844. El santuario será purificado. ¿Con qué se purifica? Con el fuego. El santuario es la tierra. Y cuando Cristo, ya es la segunda venida de Cristo y viene con fuego y va a quemar todo, entonces esa es la purificación. Y enseguida, él creyó que había entendido la correcta comprensión del asunto del santuario. Cuando no vino Cristo en el 844, este grupito pequeño que quedó, este remanente, porque el resto se volvieron al mundo, volvieron a sus antiguos pecados, porque no estaban convertidos, estaban asustados. La gente a veces de miedo se quiere entregar a Dios para escapar de la muerte, pero no están amando a Dios. Es un mero instinto de conservación. Por eso cuando Juan Bautista estaba predicando en el Jordán y venían los judíos y los fariseos al Jordán a ser bautizados, él les decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Oh, generación de víbora, como quien dice, ahora sí vienen a buscar tierras altas, ¿verdad? Porque saben lo que viene. Y entonces, pero no estaban realmente convertidos, era asustados, amedrentados. Cuando pasa el miedo, cuando pasa el susto, la gente vuelve a su antiguo pecado. Entonces, dice aquí, para que conozcas bien. Lucas está diciéndole a Teófilo, para que conozcas bien. Entonces, él la investiga con diligencia, va a los testigos presenciales, que sean ciertísimas, las pone en orden y así en orden se las explica, ¿verdad? Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Pues, queridos amigos, para entender las profecías nos toca hacer lo mismo. Entonces, cuando el Señor dijo no, vamos a irnos al Génesis. Y encontramos que Dios hace la creación. Increíble todo el orden que Dios pone en la creación. Crea el cielo, la tierra, toda la tierra era agua, entonces separa las aguas y pone agua encima, pone agua debajo, en medio la expansión llamó cielo, la atmósfera, había un escudo de agua sobre la atmósfera, y luego las aguas que estaban debajo del cielo, lo primero que hizo fue encender la luz, dijo, sea la luz, porque en la oscuridad no se ve nada. Así que pone la luz y ya con la luz puede verse todo, aunque Dios puede ver en la oscuridad, pero los mundos, porque dice que, dice Job 38, el versículo 7, que cuando Dios estaba fundando la tierra y estaba haciendo todas esas maravillas, dice que lo alababan todas las estrellas del alba, o sea, los ángeles, y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, el universo creado estaba siendo testigo de la creación de nuestro mundo y se maravillaban y alababan las estrellas del alba, los ángeles, y se regocijaban los hijos de Dios. Entonces Dios lo primero que hace es poner la luz, luego comienza a separar el agua de arriba del agua de abajo. Luego el agua que está debajo dice, júntense las aguas que están debajo del cielo, en un solo lugar se lo seco. A las aguas llamó mares, a la reunión a la tierra llamó, a lo seco llamó tierra, en las aguas puso los peces, en la tierra puso la hierba verde, los árboles que den frutos en su género, ponen los animales en el campo, las aves surgen de las aguas, los peces y las aves en los cielos. Y él pone cada cosa en su lugar.
los peces acá, los cuadrúpedos allá. Está poniendo todo en orden y crea todo y pone toda la tierra en un orden perfecto, en un sistema que funciona totalmente automático. Los ciclos se dan y se repiten porque Dios creó sistemas autónomos que funcionan, ¿verdad? Ok, entonces Dios va viendo todos los días que todo le va quedando bueno. Dios hace tres cosas. Dice lo que va a hacer, lo hace y luego mira cómo le quedó. Y dijo Dios sea la luz, dijo lo que iba a hacer. Y fue la luz, lo hizo. Y dijo, y vio Dios que la luz era buena. Así que Dios dice lo que va a hacer, lo hace y luego evalúa cómo le quedó. Así debemos hacer nosotros. Muchos decimos lo que vamos a hacer, pero no lo hacemos. Ahí nos quedamos, solo en decir, voy a hacer, pero nunca hacemos. Voy a predicar, el otro año sí hago el año bíblico, este año sí voy a llegar temprano a la iglesia y decimos lo que vamos a hacer. No, Dios dice lo que va a hacer y lo que dice lo hace. Dios pone el pie donde puso la palabra. Y tercero, Él evalúa cómo le quedó. Y todos los días decía, y vio Dios que era bueno. Y creó los árboles y los frutos y vio Dios que era bueno. Pero hubo un día que Dios dijo que no. En Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Así que Dios allí, cuando evaluó el sexto día, Él hizo al hombre, dijo que iba a ser al hombre a su imagen y semejanza, creó al hombre a su imagen y semejanza, y luego cuando fue a evaluar dijo, esta parte no me quedó buena. Entonces lo vuelve a dormir en un sueño profundo, toma una de sus costillas, cierra la carne en su lugar y de la costilla hizo a la mujer y la trajo a él. Y cuando ya la mujer estaba en la creación, al final Dios vuelve a evaluar y dice Génesis 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahí terminó todo, porque ya en el séptimo él solo reposó, descansó, bendijo el día sábado, lo santificó. Entonces aquí Dios dijo no. ¿Qué fue lo que, a qué Dios le dijo que no? Pues que el hombre estaba solo. Ahora, cuando Dios dice que no, inmediatamente él descubre qué es lo que no quedó bien y entra a resolverlo. ¿Cuál fue la solución? Le haré ayuda idónea. Y resolvió el asunto. A Dios en su reino, en su universo, nada queda sin resolver. Todos los inconvenientes se tienen que resolver. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, resolvámoslo. ¿Qué hay que hacer? Hagámosle la compañerita. Le haré ayuda idónea. Y Dios le hizo la ayuda idónea. Así que Dios da la solución inmediatamente. Ahí mismo en Génesis capítulo 4 tenemos a dos jóvenes. De los muchos hijos de Adán y Eva, de los muchísimos hijos de Adán y Eva, tenemos a Caín y Abel. Y en Génesis 4, versículo 3, dice, Génesis 4, 3 dice, y aconteció que andando el tiempo, he aquí, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cuándo es que Dios dijo no? Cuando miró a la de Caín. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Así que aquí hay un problema. Una vez más Dios detecta que hay una dificultad. Dos adoradores, pero uno de ellos trae la ofrenda que Dios pidió. Dios escogió que el símbolo del Salvador fuera un cordero, no una piña, ni un gajo de bananos, ni una manzana, ni un gajo de uvas. El símbolo es un cordero. ¿Usted cree en el Salvador? Traiga cordero. El cordero inmolado, el cordero sangrante, el cordero que muere en el altar, representa al Salvador que va a dar su vida por ti. Pero Caín no trajo cordero, él trajo frutas. Entonces, en el versículo 5, Génesis 4:5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Ahí hay un problema, ahí hay un no. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Dios aconseja a Caín. ¿Por qué? Porque aquí hay libre albedrío. El libre albedrío, Dios no puede obligar a Caín a que crea en el cordero. Entonces, en el versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y aquí viene el consejo en el versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Tú quieres ser enaltecido? Haz el bien.
hace el bien. Lucifer en el cielo, mientras Lucifer hizo el bien, fue enaltecido, ¿verdad? Hermosura, esplendor, sabiduría, en lo más alto estaba ya el querubín grande cubridor. Mientras bien hicieres, serás enaltecido. Se le metió el mal en su corazón, dice, pecó, por tanto yo te eché del santo monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Queridos amigos, cuando surge un no en el universo, Dios lo soluciona, porque es su reino y Él es el rey. Y Él no va a dejar que el universo se le va volviendo problema, porque comenzará el universo a funcionar mal. Y una cosa va llevando a la otra. Así que aquí en Caín, Dios no lo va a obligar ni lo va a castigar. Dios respeta la libertad. Solo le dice a Caín en el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a tus puertas. Ahora, ¿cuál es la paga del pecado? Ya Caín lo sabía por experiencia propia. Fueron expulsados del Edén. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Así que Caín lo tiene delante de él. Un camino y el otro. Este lleva la vida, este lleva la muerte. Dios solo la aconseja. Así que cuando surge un no, Dios encuentra la solución. En Génesis 6, versículo 3, nuevamente encontramos que Dios dice que no. Dice Génesis 6, versículo 3, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carnes, mas serán sus días 120 años. Ahí está la solución. Dio un tiempo de gracia. El hombre, la maldad era mucha en la tierra, los pensamientos de los antiluvianos eran de continuo solamente el mal. Usted lee el resto del capítulo 6 de Génesis y habla de la maldad y de todo lo que los antiluvianos hicieron. Se mezclaron los cristianos con los paganos, los descendientes de Set se mezclaron con los descendientes de Caín y eso trajo que toda la tierra se corrompió. Entonces Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, él es carnal. O sea, el hombre se volvió carnal, dejó de ser espiritual. El hombre antidiluviano se volvió, fue esclavo de sus placeres, de la vanagloria, usaron el oro y las piedras preciosas que estaban a flor de tierra, estaban ahí por encimita, y usaron no para alabar la belleza de la creación de Dios y reconocer a ese Dios maravilloso creador, sino para alabarse a sí mismo y exaltarse a sí mismo. Y entonces vino la idolatría, vino la degradación moral, desechando a Dios, prefirieron adorar la criatura y no al creador. Y entonces Dios, la solución, determina un tiempo de gracia. Y Dios dice, serán sus días 120 años. Esos son los 120 años de Noé, construyendo el arca, predicando. Hasta cuando se cumplen los 120 años, Dios le dice, Noé, entra tú y tu familia en el arca, y Jehová le cerró la puerta. Así que cuando Dios dice no, es porque hay un problema, pero Dios inmediatamente entra a resolverlo. Vamos a ver un no, porque no todos los no de Dios son por cosas malas. Vamos a ver este. Segunda de Samuel 12:13. Segunda de Samuel 12:13. Aquí tenemos un no de Dios bastante admirable. Segunda de Samuel 12, versículo 13. David había adulterado con Betsabé. Había tratado de encubrir su pecado, había mentido para encubrir, asesinó a Urías, su esposo, el esposo de esta mujer. Luego se casa con ella como viuda. Nunca se supo el embarazo que era, digamos, producto de una fornicación. Ya cuando ella da a luz el bebé, bueno, ya es hijo del rey y están casados y él es el rey. Y el niño nace y como que todo quedó olvidado. Ay, Urías murió en la batalla, pobrecito, era un buen hombre. Y bueno, la viuda se casó con el rey. Pero entonces Natán, el profeta, viene de parte de Dios a reprenderlo y le dice, rey David, hay un hombre en tu reino muy rico, tiene muchas ovejas, muchas corderas, y tiene un vecino que solo tenía una ovejita. Y este hombre, para hacerle un banquete a un visitante ilustre, fue donde el vecino le quitó la ovejita, lo mató y tomó la ovejita para él y de ella hizo un gran banquete. Y entonces David se enoja, se coloca de pie en el trono y dice, ¿quién es ese hombre? Porque el tal hombre es digno de muerte.
Entonces Natán le dice, tú eres ese hombre. Y David dice, yo no le he quitado corderita a nadie, ni ovejas. Y entonces Natán le dice, tú tienes muchas esposas. Urías Eteo solo tenía una. Cuando le menciona a Urías Eteo y su única esposa, ya David dice, me descubrieron. Y Natán le dice, lo que tú hiciste no fue agradable ante los ojos de Jehová. No fue agradable. Entonces, lógicamente le dice todo lo que dice, codiciaste a la mujer de tu prójimo, la tomaste, a él lo mandaste a matar con la espada de los hijos de Amón, lo dejaste por allá desamparado en la batalla, ordenaste que se retiraran para que lo mataran ellos y ella quedar viuda y tú casarte con ella. Le dijo todo lo que habían hecho. Cuando David recibe la reprensión de Dios a través del profeta, en el versículo 13, segunda de Samuel 12:13 dice David, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. O sea, confesó su pecado. Yo he pecado contra Dios. He pecado contra Jehová. Y Natán le dijo a David, y aquí viene el no de Dios. Cuando Dios dice no, cuando él dice he pecado, soy digno de muerte, puedo ser apedreado por adúltero, puedo morir, Dios me puede matar ahora mismo. Él reconoce que es digno de muerte, dice he pecado contra Jehová. Entonces Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No tengas temor, no morirás. Y ahí está el no de Dios. David, ¿tú reconoces tu pecado y sabes que la paga del pecado es la muerte? Sí. ¿Estás dispuesto a morir? Sí, lo merezco. Y Dios le dice, pues no morirás. Porque cuando Dios dice no, es porque hay un problema. Y aquí el problema no solamente es el pecado de David y toda la maldad que hizo y cómo destruyó un hogar y todo lo que hizo para robarse la esposa que no le correspondía. Entonces, pero el problema es que Dios ama a David. Dios ama al pecador. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios odia el adulterio, pero ama el adúltero. Y Dios lo que quiere es separar, que el adulterio agarre para allá y el adúltero para acá. Él salva al hombre, pero el pecado lo echa al fondo de la mar y nunca más se acuerda de él. Pero él quiere salvar esto. Entonces, el problema es que David va a morir. Y Dios dice, no vas a morir. No morirás, porque tu pecado ha sido remitido. La palabra remitir significa enviar. Tu pecado ha sido enviado. Mientras el pecado estaba en David, David debe morir, pero David ahora reconoce, he pecado contra Jehová. Y una vez que lo reconoce, Dios inmediatamente dice que no va a morir. ¿Por qué? Porque Dios tiene una solución. Dios siempre que hay un no, trae una solución. Cuando Dios no es bueno que el hombre esté solo, la solución, le haré ayuda idónea. Ahora tiene un problema. David va a morir. No morirás, dice Dios. Entonces vamos a ver cuál es la solución. Vamos a irnos al libro de Isaías. Libro de Isaías. Capítulo 53. Isaías 53. ¿Cómo va a solucionar Dios este problema de David? Que David va a morir, pero Dios lo ama. Dios ama a David, aunque David ha pecado, Dios sigue amándolo. Dios, es como tú dejar de amar a un hijo porque tu hijo cometió un error. Sí, el hijo cometió un error, cometió una falta, pero lo dejas de amar. Ahora, el hecho de que lo ames, ¿lo disculpa de la falta? No. La falta sigue ahí, pero tú lo amas. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios para que David no muera? Porque Dios dice, no morirás. Aquí tenemos Isaías 53, 4 al 6. Una profecía escrita, a ver, ¿cuántos años antes? Creo que 600 años antes de Cristo. Ciertamente, versículo 4, Isaías 53, 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Está refiriéndose al Mesías futuro, ¿verdad? Nota que el título es Sufrimiento del siervo de Jehová, y el siervo de Jehová es el Salvador, el que vendría a este mundo a ser nuestro Salvador. Versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. David ahí estaba descarriadísimo, se descarrió por el camino de la codicia, del adulterio, de la mentira, del asesinato, más mentira. Entonces
nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, y aquí viene la solución a ese no morirás. Ese no morirás, David, tu pecado ha sido remitido, no vas a morir. ¿Y cómo Dios resuelve que David no muera? Aquí está. Mas Jehová cargó en él, no en David, en él. ¿Quién? En el Mesías. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, incluyendo el de quién, pues el de David. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Más abajito, en el versículo, ahí mismo en el versículo 12, Isaías 53, 12, dice, por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, refiriéndose al Mesías futuro, que es Cristo. Y fue contado con los pecadores, fue crucificado con 2 ladrones, como si él fuera otro ladrón más. Pero mira lo que dice luego, habiendo él llevado el pecado de muchos. Querido amigo, no solo el de David, el tuyo y el mío, todos los pecados de todos nosotros fueron cargados en Jesús. Esa es la solución. No tengas temor, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Y cuál es la solución? Que el pecado de David fue remitido, fue enviado ¿a dónde? Al bebé del pesebre, al hombre de la cruz. Y allí estaba Cristo, mas Jehová cargó él en él el pecado de todos nosotros, lo dice en el versículo 6, y en el 12 dice, habiendo él llevado el pecado de muchos. Aquí mismo vamos a leer Isaías 38, 17. Isaías 38, 17, el profeta Isaías anunció mucho sobre la venida del Mesías. 38, 17 dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo. ¿Dónde estaba David? A punto de morir. Al hoyo, Adán iba a morir. Nosotros. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. El hoyo de corrupción es el sepulcro. Ese hoyo que hacen en la tierra donde meten el ataúd, lo tapan, le ponen lindas flores arriba, pero abajo se comienza a podrir y a llenar de gusanos y a comerse hasta quedar solo los meros huesos, y luego esos huesos se pulverizan y queda todo vuelto polvo. Y polvo eres y al polvo volverás. Pero más a ti, a Jehová, le agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Queridos amigos, cuando Dios dijo no, es cuando Dios dice, no, no vas a morir. Tú mereces la muerte, sí. ¿Cuántos de ustedes reconocen que somos pecadores? Somos pecadores, así como David, pequé contra Jehová. ¿Cuántos pudiéramos decir esa misma frase ahora mismo? ¿Cuántos? Si la puedes escribir en el chat, escríbela. ¿Cuántos podemos decir igual que David? Pequé contra Jehová. He pecado, soy un pecador. Entonces, el Señor te dice, bueno, mira, eres un pecador, sí, mereces la muerte, sí, pero no morirás. Y ahí es donde Dios dijo, no, no vas a morir. ¿Por qué? Porque yo tengo la solución. La solución es un Salvador, y ese Salvador va a dar su vida por ti. Jehová toma tu pecado y es remitido. El propio Jesús lo reconoció de la misma manera cuando está en la Santa Cena. En la cena, allá en el aposento alto, la noche antes de la crucifixión, dice Mateo 26, versículo 26 al 28. Mateo 26, versículo 26 al 28, Jesús está en la Santa Cena y dice así, Mateo 26, 26 al 28. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué está diciendo Jesús? Que su sangre es derramada por muchos para remisión. ¿Qué fue lo que hizo David Dios con el pecado de David? Fue remitido, fue enviado, fue quitado de David y puesto en el Cordero. Fue quitado de nosotros y puesto en Cristo Jesús. Entonces Jesús, en la copa de jugo de uva, que son los emblemas de la cena del Señor, que nosotros hacemos para recordar su muerte en la cruz y anunciarla a las nuevas generaciones hasta que Cristo venga. Entonces Él allí está diciendo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, Dios hace por todos nosotros
lo mismo que hace por David. Pequé contra Jehová, ¿ya lo escribiste? Yo también he pecado mucho contra Jehová. Pero Jehová me dice, no, Alberto, no tengas temor. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, ¿qué vamos a ir continuando? Cuando el Señor dijo no, uno fue el momento en que la humanidad cayó en pecado y merecía la muerte. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor cambia ese destino de que nuestra vida termine en el sepulcro, como dice aquí, como decía en Isaías 38, 17, creo que es. Isaías 38, 17 dice, te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, ¿verdad? Y echaste tras tus espaldas todos nuestros pecados. Ese es el plan de la salvación. Queridos amigos, Dios ha dicho muchas veces no en la Biblia, muchas veces, pero la más impactante para mí es esta, donde David sabe que ya no le queda otra, va a morir. Por más que él trató de tapar su falta, la falta se sabe. Nos enteramos hasta acá, hasta en Colombia. Él pecó en Palestina, lo escondió. Se enteraron en España, se enteraron en Colombia, se enteraron en Estados Unidos, se enteraron por siglos en el futuro. Todo el mundo lo sabe. Increíble. Ahora, mis amigos, ¿cuándo más Dios dijo no? Jesús, además de dar su vida en la cruz por nosotros, Él logró allí la libertad para la raza humana. Logró comprarnos. Ahora somos siervos del reino de Dios. Estábamos en el reino de Satanás, en el reino rebelde, en el reino que pisotea la ley de Dios, en el reino que invalida la ley de Dios. Dentro de poco, el mundo va a sancionar civilmente una ley que ordene descansar el día domingo. Ellos quieren guardar el día del Señor y quieren consagrarse a guardar un día. Yo me hago esta pregunta. Si el mundo religioso está tan deseoso de dedicar un día de descanso para la familia o para que el medio ambiente tenga un relax ese día y no haya tanta contaminación, o porque quieren honrar a Dios. Ok, si tanto desean guardar un día del trabajo y descansar uno y santificarlo para honrar a Dios, ¿por qué no escogen el día que Dios puso? No, vamos a escoger el día que puso Constantino. Vamos a escoger el día que ordena la Iglesia romana. O sea, si tú quieres dedicar un día al Señor, ¿por qué no eliges el que Él puso? ¿Y por qué te vas a llenar de argumentos a decir que lo cambió, que lo quitó, que eso era para los judíos? ¿Cuándo Dios dijo no matarás solo para los judíos? ¿Cuándo Dios dijo no adulterarás? Oh, eso es solo para los judíos. Para nosotros no. No. Los otros 9 mandamientos son para los judíos y para los que no son judíos. Solo el 4º mandamiento, muy convenientemente, Roma papal está invalidándolo porque quiere tener un sello de autoridad sobre las demás religiones al decir, ustedes reconocen nuestra autoridad como iglesia porque están guardando el día que yo puse. Y ellos reconocen que el día del Señor, según la Biblia, es el sábado. Pero ellos dicen, la iglesia tiene autoridad para cambiar. Por eso el último tema que vamos a ver el próximo sábado de hoy en 8 días con ustedes es cuando Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué significa eso? Primero que todo, ahí está diciendo Jesús que Él tiene una iglesia que dice que es de Él. Sobre esta roca. Él no dijo sobre esta roca edificaré una iglesia. Él no dijo sobre esta roca edificaré la iglesia. Él dijo no, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que si Jesús dice que es su iglesia, es que es suya. Él tiene una iglesia en la tierra que es de Él. ¿Ok? Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Pero hoy el mundo está, los gobiernos con los pastores y Roma papal hablando allí de que por el medio ambiente, que por la familia, hay que dedicar un día a parar el trabajo, descansar, que ese día todos descansen, que el comercio cierre, que no haya nada para que la gente esté en casita descansando, que el medio ambiente descanse también de la polución. Y qué lindo todo el mundo unirse en un día de reposo, pero no es el que ordena a Dios en su palabra. El rey del universo, el soberano del universo dio una ley, lo dio desde la misma creación. Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Él no dijo, bueno, Él es Señor del sábado mientras tanto, pero cuando ustedes lo cambien, yo seré el Señor del primer día de la semana. Yo soy el Señor de cualquier día que ustedes pongan. No, así no es. Trata de cambiarle el 4 de julio a los Estados Unidos, cámbiaselo.
Trata de ir a Estados Unidos y meter un proyecto de ley de que se quiten el 4 de julio y pongan el 5 de julio, que pongan el 3 de julio, el 9 de julio, que quiten el 4 de julio. Te van a decir que no. Te van a decir que no. No, Estados Unidos es el 4 de julio. Ha sido siempre así. Entonces, hoy el mundo, consagrándose a Dios, de que no estamos guardando el día del Señor como él quiere, entonces invalidan el mandamiento, invalidan la ley de Dios con argumentos humanos que no están en la Biblia. Que Cristo lo cambió porque resucitó. Muéstrame un versículo que diga, por la resurrección de Cristo, Él quita el sábado y pone el domingo. No, no existe ese versículo. En cambio, sí existe Isaías 66, 22 y 23, que dice que en los cielos nuevos y en la tierra nueva, todo el pueblo de Dios estará reunido, como en los cielos nuevos y en la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia, vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. Así que yo no sé cómo vas a hacer, pero parece ser que cuando Cristo venga, encontrará este mundo rebelde guardando el día del sol, el día que los romanos guardaban, no el día que el Señor santificó en la creación. Y no, que fue que Cristo lo cambió por la resurrección. Ok, entonces Cristo te va a decir, ok, tú lo cambiaste, pues yo lo voy a volver a cambiar, porque por la eternidad, de mes en mes y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí. Así que allá en el reino de los cielos, vuelve el sábado, porque tú aquí en la tierra lo cambiaste de sábado para domingo, pero en la segunda venida de Cristo, Cristo vuelve a ponerlo el sábado, porque nunca dejó de ser el sábado, porque él no ha invalidado su ley, jamás. No entienden el tema de la ley, pues hay que investigar el tema de la ley. El tema de la ley no es como lo están enseñando, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos aquí cuando Dios dijo no. Él dijo no, no morirás. David reconoció, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Pero Dios dijo no, no. Jehová ha remitido tu pecado, lo remitió, lo envió al Calvario, se lo puso al Salvador, todos los pecados fueron remitidos, todos nuestros pecados fue cargado sobre él, cargó sobre sus espaldas todos nuestros pecados, el Cordero lleva nuestros pecados y muere en lugar de nosotros. David siguió viviendo hasta que fue ancianito. ¿Por qué no murió? Porque el otro murió en su lugar. ¿Quién murió en su lugar? Pues el Cordero. ¿Por qué tú y yo seguimos vivos hoy? Porque el Cordero murió por nosotros, Cristo Jesús. Jesús mismo lo dijo. Esta copa es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, Dios hace con nosotros la misma solución de David. Pequé contra Jehová, ¿lo escribiste aquí? Pues la misma solución que Dios le da a David. Cuando dijo, no morirás, también te lo dice a ti, no morirás. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Qué es lo que Dios dice que no? Que no te vas a perder, sino que tengas que vida eterna. Pero cuando Dios dijo no, es porque hay una solución. ¿Y cuál es la solución? Que creas, para que todo aquel que en él cree, esa es la solución, cree en él. Entonces no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Bueno, mis amigos, tengo otra parte de la Biblia donde Dios dijo no. Esta que les acabo de mostrar es la más maravillosa, el plan de salvación. Dios dijo no, Adán no va a morir. El Cordero murió por Adán. En el Génesis, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Ese Cordero de Génesis 3:21. Ese Cordero que murió en lugar de Adán y Eva cuando dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esas túnicas de pieles, ¿de donde las sacó Dios? Pues del Cordero que murió en lugar de Adán y Eva. Adán y Eva no se murieron el día que del fruto comieron, porque otro murió en su lugar. El primer Cordero fue sacrificado en el Edén, y de ese Cordero que murió en lugar de ellos, Dios tomó la piel, le hizo las túnicas. Adán y Eva, que estaban vestidos con delantales de hojas de higuera, es delantal solo tapa delante, como ya sabemos. Delantal viene de delante, así que ellos se cubrieron solo su desnudez delante, pero por detrás no se cubrió la desnudez, porque que yo sepa, ningún delantal cubre detrás. Así que el ser humano, por más que trate de tapar su falta, no la puede tapar toda. David trató de tapar toda la falta y no pudo, igual se descubrió. ¿Por qué? Porque el ser humano lo único que puede hacer son delantales. Pero Jehová Dios, si tú buscas a Dios, Señor, estoy desnudo, mi pecado, Señor, tengo vergüenza, voy a morir porque he pecado. Dios dice, no morirás. Entonces, muere el Salvador. En el tiempo del Antiguo Testamento moría el Salvador simbólico, que era el Cordero.
Y de ese cordero que muere en el Edén, el Señor toma las pieles. Le hizo túnicas a Adán y Eva. Una túnica distinta a un delantal. La túnica cubre todo. Cubre adelante, detrás y hasta los pies. Cubre toda la desnudez. Ya no hay desnudez. La vergüenza ha sido cubierta. ¿Por qué? Porque la muerte del Salvador cubre tus pecados. Los echa al fondo de la mar y Él nunca más se acuerda de ellos. Entonces, el cordero, ¿verdad?, que no había hecho nada, que era inocente, que no había cometido pecado, terminó muerto y sin ropa, porque le quitaron la piel, quedó desnudito ahí el cordero, sin piel, desollado. Ahora, Adán y Eva, que eran pecadores, que estaban desnudos, que merecían la muerte, terminaron vivos y vestidos. Ese es el plan de salvación. Así que cuando Dios dijo a David, no morirás, Jehová ha remitido tu pecado, Él también te lo dice hoy a ti, no morirás. Pero entonces Él te va a dar la solución. La solución es el Salvador. Es lleva tus pecados, remítelos a la cruz, confiésalos a Cristo Jesús, acéptalo como tu Salvador personal. Y entonces Él va a reconocer que por la sangre de Cristo tu pecado es cubierto. Y entonces te asigna no la piel de un cordero, porque el cordero solo era símbolo. Por eso en el Apocalipsis todos los reunidos aparecen vestidos de vestiduras blancas. ¿Y cuáles son esas vestiduras blancas? La vestidura de Cristo. Cuando Cristo fue llevado al Calvario, lo desnudaron y lo crucificaron desnudito. Él llevó la vergüenza de nosotros. Él fue quien fue expuesto allí públicamente a la vergüenza, a la desnudez, para que la ropa que le quitaron a él no las pongan a nosotros. Por eso el mensaje a la Odisea dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico realmente. Vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esa vestidura blanca es la ropa de Cristo, que se la quitan a él y nos la ponen a nosotros. Así como al cordero le quitaron la piel y se la pusieron a Adán y Eva. Somos vestidos en las ropas de Cristo, vestiduras blancas. Y luego dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Quiero terminar diciéndoles un caso más cuando Dios dijo no. Y este es el punto de enlace para el tema de mañana. Mañana vamos a ver que en el Apocalipsis hay, no en el Apocalipsis, en el panorama profético hay 7 bestias. Hay 7 bestias. Y vamos a ver cómo esas 7 bestias están apareciendo en la humanidad en una manera consecutiva. O sea, termina una y viene la otra. Son seguidas 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bestias en toda la profecía. Nosotros estamos viviendo en la 6ª bestia y dentro de poco vendrá la 7ª bestia. Así que, como estamos viendo esta semana, profecías de esperanza para el tiempo de hoy, entonces vamos a ver mañana las 7 bestias de la profecía. Pero quiero terminar mostrándoles ahora una vez más cuando el Señor dijo no. Cuando Jesús resucitó, después de triunfar en la cruz contra Lucifer, de dar su vida en pago por nosotros los pecadores, de cargar todos los pecados de nosotros y llevarlos a la tumba, y él pagar la deuda por nosotros, Jesús se queda 40 días fortaleciendo a la iglesia. Él se queda allí fortaleciendo a la iglesia, apareciéndole a muchos. Y en Hechos capítulo 1, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 1. Libro de Hechos capítulo 1. Se reúne en las afueras de Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Dice aquí en el versículo 1, Hechos 1:1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, o sea, Lucas escribe Hechos, y el primer tratado era el Evangelio de Lucas, que allá donde investigó, poner en orden las cosas que han sido ciertísimas, y él ponerlas en orden y todo. Entonces ahora escribe un segundo tratado, y es el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que él le mandó a Teófilo toda la vida de Jesús y luego le mandó toda la vida de los apóstoles. Si ese Teófilo no creyó y no sé, porque qué más quería, tenía 2 libros de la Biblia escritos solo para él. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Nota, él no le estaba hablando de la iglesia, él no le está hablando de las doctrinas de la iglesia, le está hablando del reino.
el que estudiamos esta mañana, el tema del reino de Dios, ese reino hermoso, gigantesco, es un imperio, es el cosmos y quién sabe qué hay más allá. Todo eso es el reino de Dios. Así que él estuvo 40 días hablándoles a ellos del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual él les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La palabra bautismo significa sumergir. Así que Juan sumergió en el agua. Ustedes serán sumergidos en el Espíritu dentro de pocos días. Ahora viene el versículo que me interesa. En Hechos 1:6, otra vez le hacen una pregunta a Jesús. Acuérdate que estamos estudiando hoy cuando Dios dijo no. Y aquí viene una que nos deja el punto de inicio para mañana. Entonces, los que se habían reunido, Hechos 1:6, le preguntaron. Jesús siempre contestó todas las preguntas, lo hemos estudiado ya. A él todo lo que le preguntaron, él contestaba. Pero esta vez le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Una pregunta profética. Señor, dinos. ¿Es en nuestra época que tu reino va a venir y se va a instaurar en la tierra en este tiempo? Era una pregunta sobre profecía. Ahí estaba Pedro que caminó sobre las aguas. Ahí estaba Lázaro que salió de la tumba. Marta y María que vieron a su hermano salir de la tumba. Ya es día y sin embargo luego lo abrazaron y olía rico. Ahí tenemos a María, al ex endemoniado gadareno. O sea, todas estas personas, los apóstoles que lo vieron calmar el viento y la tempestad, que lo vieron caminar sobre las aguas, que vieron la multiplicación de los panes y los peces. Estas personas privilegiadas que vivieron su vida con Jesús, estaban ahí. Y le hacen la pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Era el año 31 de nuestro calendario actual. Era el año 31. Era más o menos finales, yo creo que ya era, si Jesús fue crucificado entre marzo y abril y habían pasado 40 días, estaríamos hablando de los primeros días de mayo. Así que más o menos era el año 31 cuando le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la respuesta de Jesús fue, no. Y otra vez tenemos a Dios diciendo, no. Pero no que no restaurarás el reino de Israel en este tiempo. No, la respuesta es, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, increíble, les fue negada la respuesta a estos hombres y mujeres, estas más de 500 personas que estaban allí despidiéndolo en el Monte de los Olivos, y el Señor les dice de frente, esta respuesta no le toca saberla a ustedes. ¿Y sabe qué? Te cuento algo bien maravilloso. Esa respuesta que les fue negada a ellos, que nunca se las dieron, Dios les dijo, eso no le toca saberlo a ustedes. No se las voy a contestar. Además, Jesús le dijo, eso que ustedes me están preguntando, esa respuesta el Padre la puso en su sola potestad. Solo Dios sabe. Así que no les contestaron. Ahí estaba María, la mamá de Jesús. Estaban sus hermanos. Entre esas 500 personas había gente muy especial. Pero les dijeron, no le toca a ustedes saber eso. Los dejaron sin respuesta. Jesús se negó a contestar esa pregunta. Además dijo, porque el Padre la tiene en su sola potestad. Solo la sabe el Padre. Así que toda esa generación se quedaron sin saber. No les quiso contestar. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando Él dice, no os toca a vosotros, es porque hay otros que sí les toca saberlo. A ustedes no les toca, pero esa respuesta está destinada para otra gente. Esto ocurrió en el año 31. Año 96, está Juan en la isla de Patmos. Todos los apóstoles han muerto, solo queda Juan, que era el discípulo más joven. Y él está en la isla de Patmos. Nota que en el año 31 Jesús dijo, el Padre la tiene en su sola potestad. O sea, eso que ustedes me están preguntando, lo tiene el Padre en su sola potestad. Bueno.
Año 96. ¿Cuánto tiempo hay del año 31 al año 96? Hay 65 años. 65 años después, Juan está en la isla de Patmos y termino con este texto hoy. Mañana continuamos. Apocalipsis 1. Apocalipsis capítulo 1 dice así. Nota que en el año 31 no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Primero que todo le dijeron, esa respuesta no le toca saberla a ustedes. Y segundo, esta respuesta solo la sabe mi Padre. Él la tiene en su sola potestad. 65 años después, dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo. ¿Qué querían los del año 31? Una revelación. Señor, revélanos, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y no se los quisieron revelar. Le dijeron, no le toca a ustedes saber eso. El Padre la tiene en su sola potestad. Pero en el 96, 65 años después, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, lo que había estado en su sola potestad del Padre en el año 31, en el 96, el Padre se la revela a Jesucristo. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea que en el año 96, 65 años después, lo que el Padre había tenido en su sola potestad, se lo revela a Jesús y Jesús está para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y luego aclara que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y a Juan se le dice en el versículo 11, Apocalipsis 1:11 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Querido amigo, nosotros somos la Odisea. ¡Qué privilegio! A los más de 500 personas que están despidiendo a Jesús en el Monte de los Olivos, le dijeron, no os toca a vosotros saber lo que el Padre tiene en su sola potestad. Esa respuesta no es para ustedes. Esa respuesta está reservada para otro grupo. Tú que me estás escuchando hoy, esa respuesta es para ti y para mí. Era a nosotros a quien el cielo escogió para que sí tuviéramos la respuesta de en qué tiempo el Señor restauraría el reino. Y ya falta poco, por eso somos adventistas. Somos adventistas porque creemos en el evento del advenimiento. Creemos que pronto Cristo va a venir a la tierra con gran poder y grande gloria. Cristo viene por segunda vez a restaurar el reino en la tierra. Lo sabemos y sabemos todo el orden profético, tanto lo que ya ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que falta por ocurrir. Entonces nosotros tenemos el privilegio de saber lo que a los apóstoles les fue negado saber. A ellos le dijeron, no os toca a vosotros saber. En cambio a nosotros sí nos dieron el privilegio de saber. Y sabemos todo lo de la época apostólica, todo lo de la Edad Media, sabemos todo lo del tiempo del chasco, sabemos todo lo de la Revolución Francesa, sabemos el surgimiento del papado durante todo su poderío de la Edad Media, sabemos el surgimiento de Estados Unidos, sabemos el crecimiento de Estados Unidos, sabemos que viene pronto una ley dominical, sabemos que ordenarán por leyes civiles. Mira todo lo que sabemos, porque esa respuesta no le tocaba a ellos saberla, nos tocaba ver a nosotros. Tú, querido amigo que vives hoy, tienes el Apocalipsis ahí en tus manos. Y Juan se le ordenó que escribiera todo y lo mandara para que nosotros lo recibiéramos. ¿Cuánto hubiera dado Pedro por saber todo esto? Cuando estemos en la Nueva Jerusalén, cuando Cristo venga y resuciten todos los redimidos, yo no sé si algunos de ellos estarán preguntando y diciendo, bueno, ¿y al fin qué pasó? Nosotros morimos y yo no supe al fin qué venida. ¿En cuánto tiempo restauraron el reino? ¿50, 200 años? Y nosotros le diríamos, no, casi 2000. ¿2000 años? Ay, yo pensé que eran 50, 60 años. No, pasaron 2000. ¿Y qué pasó? Y entonces ellos le preguntarán a los ángeles y los ángeles dirán, pregúntenle a los del Arca del Pacto. Ellos saben, ellos tienen toda la información. Pregúntele a los hermanos de la iglesia virtual del Arca del Pacto, ellos se saben todo y saben las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas y saben el chasco, saben el milenio, saben todo. Ellos le tienen que explicar a ustedes. El mismo Daniel, dice Daniel, yo vi, no entendí.
Y el ángel dice, deja a Daniel, que eso no es para tu vez, porque eso es para el tiempo del fin. A Daniel también se la negaron. Dios le dijo, no, no te preocupes, Daniel. Eso es para el tiempo del fin, no te toca a ti. Tú dormirás y descansarás, no te preocupes, ya cumpliste tu misión. Cuando Daniel resucite y dirá, bueno, al fin alguien me puede explicar. Y entonces el ángel le va a decir, vaya allá donde Miguel, vaya donde el pastor Miguel, que él sabe. Y Daniel te va a preguntar, Miguel, te va a preguntar a ti, usted Miguel, explíqueme qué fue lo que pasó, qué era esa bestia y cómo que el Santiago fue pisoteado y qué era eso de la cómo se cumplieron el cuerno pequeño, cómo fue eso. Y nosotros le tendremos que contar a ellos. Queridos amigos, a ellos Dios les dijo no, porque esa respuesta era para nosotros. Usted no sabe el privilegio tan grande de que tenemos hoy, no solamente la Biblia con toda la revelación, sino todos los libros del Espíritu de Profecía, explicando así como con plastilina, explicando detalladamente el conflicto de los siglos, así es, explicando todo lo que iba a suceder. Ellos murieron sin saberlo, porque a ellos Dios les dijo no. Pero ¿cuál era la solución? La solución es que eso le tocaba a otra gente. Ahora nota una cosa, para que el Apocalipsis llegue a nuestras manos, mira cómo fue. La revelación fue de Jesucristo, pero Dios se la dio a Jesucristo y Él la declaró a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, que de Dios, lo que el Padre tenía en su sola potestad en el 31, en el 96, Dios se la da a Jesucristo, Jesucristo al ángel, el ángel se la manda, se la da a Juan, Juan le escribe y Juan ahora te la mandó y tú la tienes en tus manos, el libro llamado Apocalipsis. Mañana entraremos ya con el Apocalipsis, con un tema y es las 7 bestias proféticas, 7 bestias en la profecía. Por hoy tenemos el gran privilegio de que Dios le dijo a ellos que no, porque para nosotros era esa respuesta. Por eso nosotros hoy tenemos la gran oportunidad. Somos un movimiento profético que se levantó en una época profética para darle al mundo un mensaje profético. Somos el mensaje de los 3 ángeles que debemos darle al mundo el evangelio eterno, y debemos proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio es la buena nueva de salvación. Tenemos que hablarle de Jesús a la gente, del Salvador. Después les hablamos de la bestia. Algunos creen que hay que hablar de la bestia toda hora. No conocen a Jesús, pero se saben todo de la bestia. No. El evangelio es buena nueva de salvación. Así que mis amigos, yo quiero preguntar antes de que Nani y Miguel Jr. van a tener una alabanza. Yo quiero preguntar si entre ustedes les gustaría escribir en el chat, deseo entregar mi corazón completamente a Dios. Agradezco el privilegio de ser un cristiano de la época del tiempo del fin, de esta época en que nos ha tocado vivir, la época donde se manifestará el gran poder de Dios en el derramamiento final de la lluvia tardía, y entonces el evangelio volverá a ser potencia de Dios y no nos tenemos que avergonzar del evangelio porque es potencia de Dios. Y entonces, a partir de mañana estudiaremos profecías profundas que tienen que ver su cumplimiento en nuestro tiempo. Pero escribe en el chat, ¿sientes gratitud? Porque Dios dijo, no morirás. Hay una solución, es que hay un Salvador. ¿Te gustaría decir, yo acepto a Cristo como mi Salvador personal? Si eres una visita que te han invitado a participar de este tema y no conocías el maravilloso plan de salvación. Si eres un miembro de la iglesia, te gustaría decir, Dios, te doy gracias, porque la respuesta que le negaron a todos los apóstoles, tú le dijiste, no toca a ustedes saber eso. Eso lo tengo para otras personas y esas personas somos tú y yo. Qué gratitud tan maravillosa podemos sentir en nuestros corazones de haber sido escogidos para estar aquí en el tiempo del fin. Así que escríbelo allí porque vamos a orar. ¿Cuándo vamos a orar? Después de la alabanza. Toma el tiempo de la alabanza para escribir tu respuesta al Señor al tema de hoy. ¿Deseas que te contacten para recibir estudios bíblicos? Escríbelo allí para que sepamos con tu manera de contactarte y entonces hay manera para que hagas un estudio sistemático de la palabra de Dios, así como lo dijo Lucas, poner en orden y que sea ciertísimo, no cosas vagas ni sin confirmar, cosas respaldadas por la palabra de Dios. Así que mientras escuchamos a Nani y a Miguel Jr., ustedes van a escribir allí en el chat su respuesta y luego vamos a orar por esa respuesta
al final de la alabanza. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga un montón. Alberto, ha sido de muchísima bendición el poder transmitir y sobre todo escuchar. No sé si me escuchas, Alberto. ¿Tú me escuchas? Sí, gloria al Señor. Parece que se ha arreglado también el micro. Esperemos que ahora la alabanza también se pueda escuchar porque se han preparado los chicos. Decía una bendición el poder escuchar ese mensaje tan bonito y sobre todo tan importante en nuestras vidas. Que sepas que hay un montón de gente escribiendo, que se entrega al Señor, que quieren ponerse en manos del Señor, Alberto, así que el Señor te bendiga un montón. Mientras tanto, Nani y Miguel cantan, podéis ir escribiendo algo en el chat, como ha dicho nuestro hermano Alberto Lascarro. Escuchamos. Héroes de papel, movidos por tinta, parece que vuelan, pero todo es mentira. Convencen al mundo con discursos de paz, pero eso es mentira. Superman jamás pudo volar. Pero en mi mundo Cristo es mi héroe. Este sí que vuela. Él nunca muere. Si le das la mano, Él te hará volar por encima de todo, que te hace llorar. Mi héroe es el único capaz de cambiar corazones de paz. Cuando hay necesidad en la sala de un hospital, mi héroe es el único capaz de cambiar muerte por vida y hacer un trozo de cielo lo que antes era una ruina. Reírse con un niño, llorar con un anciano, comer con un mendigo y sentarse en el palacio. Reírse con un niño, llorar con un anciano, comer con un mendigo y sentarse en el palacio. Cristo es mi héroe. Qué bonito. Cristo es mi héroe. Cristo es mi héroe. Cristo es mi héroe. Amén, amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Qué bonito. Cristo es nuestro héroe, el caballero de la cruz, aquel que no conoce derrota, el vencedor, el campeón de campeones. Amén. Alberto, es momento de orar y Oremos. Oremos. ¿Tenemos respuesta de nuestros amigos? hay un montón de gente que está escribiendo, sí. Muy bien. Tengo Vamos a orar por ellos, por aquellos que desean comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Aquellos que aunque ya la iniciaron, desean renovar esa vida en Cristo Jesús. Entonces, vamos a arrodillar. Bueno, yo me arrodillo. Ustedes allí pueden inclinar su rostro y vamos a orar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por habernos permitido hoy
abrir esta porción de tu santa palabra. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey soberano, Rey de reyes y Señor de señores, y tuyos son el reino, el poder, la gloria, la fortaleza, el imperio por todos los siglos. Amén. Imploramos, Señor, que nos recibas en esta hora como tus hijos, plenamente tuyos. Bendice, Señor, a todos nuestros amigos que en esta hora están respondiendo a tu llamado. Amén. Porque, Señor, queda poco tiempo para que se cierre la oportunidad del tiempo de gracia en el cielo. Para todos aquellos que cada momento que están escuchando el llamado de Dios, no pospongan más su decisión Amén. de ser contados como hijos de Dios. Ellos desean hoy abrir su corazón a ti para que tu Espíritu Santo entre en ellos y de hoy en adelante, Señor, como el apóstol Pablo llegan a decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Que esto pueda producir en nosotros nacer de nuevo y llegar a ser nuevas criaturas. Que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. Gracias. Concede de una manera muy especial también tu bendición a tu iglesia, a nuestros hermanos en la fe, para que lo que ya habíamos aprendido pueda ser iluminado, pueda ser potencializado a través del mensaje que hoy hemos recibido y lo podamos ver bajo una luz más clara, más gloriosa, de que el momento de nuestra reunión contigo está cada día más cerca. Amén. Que tú deseas, Señor, que podamos ser más que miembros de iglesia, que lleguemos a ser hijos e hijas de Dios. Amén. Ciudadanos del reino de los cielos. Bendice, Señor, al pastor Miguel y bendice a todo el equipo de colaboradores de la iglesia del Arca del Pacto. Bendice a los pastores que también han sido oradores en este espacio virtual y te rogamos para que todos estos mensajes puedan llegar al corazón sediento de aquellas ovejas que tú tienes todavía en otro redil. Esas ovejas que tú dices que debes traer, que también oirán tu voz y que habrá un solo rebaño, un solo pastor, porque hay una sola Biblia, una sola verdad. Amén. Concede tu bendición a cada familia, cada miembro de los hogares aquí representados, para que ninguna familia llegue al reino de los cielos incompletas. Bendice a nuestros hijos, bendice, Señor, a nuestros demás familiares, para que aquellos que todavía no han sellado su pacto contigo, lo hagan muy pronto, a través del bautismo y la entrega completa y total de sus corazones a ti. Señor, que tu santa palabra sea nuestra lámpara en nuestras manos y tu Santo Espíritu sea el aceite que pueda hacer que esta lámpara pueda dar una luz brillante que nos muestre el camino a seguir. Bendícenos en el resto de esta semana. Imploramos tu santa bendición para cada tema que será presentado, no solamente a través de este espacio, sino en cada espacio virtual donde tu palabra está siendo predicada. Amén. Señor, también rogamos que por la sangre de tu Hijo Jesús perdones todos nuestros pecados y tú los remitas a la cruz y sean llevados al Cordero, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias por todo. Pedimos estas bondades en el nombre sagrado de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, pastor, por invitarnos esta noche a estar con ustedes. Mañana el tema se titula Las 7 bestias de la profecía. Luego lo pasaré al Arca del Pacto y iremos pasando esa imagen con el título para que vayáis compartiendo. Una bendición, que el Señor me los bendiga un montón y Maranata. Cristo viene, prepárate. Amén, amén. Bueno, hasta mañana a todos. Bendiciones para todos. Bye bye.